nació en una buena familia. De hecho, en aquel entonces, estoy hablando 600 años antes de Jesús el Nazareno, lo que ustedes conocen aún como India, estaba dividido en 5 áreas, en 5 diferentes regiones. Una de esas regiones era los Uskaya. De hecho, los Uskayas quiere decir los guerreros. Y el padre de Siddhartha Gautama era el regente o era el señor feudal de esa región. Era el monástico, era el monarca, perdón. Y cuando nace Siddhartha Gautama, como todos los reyes, como todos los monarcas, el rey quería que su hijo pues heredara su reino. Para eso pues lo educó muchísimo, como quizá muchos de ustedes fueron educados, con gran protección, con gran amor. Le dio todo. Quizá como algunos de ustedes fueron recibidos, o como muchos de ustedes si tienen hijos, quieres que tu hijo tenga todo. Y nació Siddhartha Gautama como un príncipe y rodeado de grandes lujos, como todos los príncipes. Pero se dice que a los 29 años, también como muchos de ustedes, él comenzó a sospechar que la vida era mucho más de lo que estaba viviendo. Está bien, tienes comida, tienes ropa, tienes auto, tienes casa, tienes departamento, tienes trabajo. Quizá tienes una lanita por ahí escondida. No te hace falta nada. Te enfermas y tienes medicinas, tienes médicos. Y ha sido, en general, todos nosotros hemos tenido buena vida. Una vida, muchos de ustedes no han sufrido un día de hambre. Te enfermas y tienes 3 gentes a tu lado, apoyándote, cuidándote. Y aunque tengamos todas nuestras necesidades satisfechas, un poco lo que vimos ayer, sentimos cierta curiosidad, cierta necesidad de hacer algo más. Y aunque tengamos cubiertas todas nuestras necesidades básicas, vivimos un proceso muy finamente, muy sutil de insatisfacción. De que tiene que haber algo más que esto. Está bien, tengo mi televisión, tengo mi refrigerador, tengo mi cama, tengo mi closet, mi ropa. Quizá tengas un auto. Abro la llave y sale agua. Es una maravilla eso. Llegas de noche a tu casa y ¡pum! Prendes la luz y ves todo. Sale maravilla. Y aún con eso no sientes verdadera satisfacción. Y es cuando decíamos ayer que surge esta chispa de la trascendencia. Cuando dices, quiero algo más que esto. Y a Siddhartha Gautama al Buda a los 29 años le pasó eso. Y se narran aquí, se llaman las 4 leyendas, o los 4 hechos que nos invitan, nos hacen a seguir un camino espiritual. Y quizá muchos de ustedes vivieron estos escenarios, vamos a llamarlos escenarios, como lo vivió Siddhartha Gautama. Se dice que la primera vez que sale de sus palacios Siddhartha Gautama, todavía había estado encerrado como tú. Y de pronto sale a la vida, a las colonias, a los pueblos alrededor de su principado. ¿Y qué ve primero Siddhartha Gautama? Va caminando con su asistente y de pronto escucha gritos de dolor. ¡Ah!
Siddhartha Gautama se asombra, ¿qué es esto? Y van y se asoman a una cachucha, a una casita ahí toda miserable. Y está una persona con lepra tirada, llena de puces, lleno de carne comida, con un enorme ardor en su cuerpo, gritando. Y ahí es cuando se dice que Siddhartha Gautama conoce la enfermedad. Todos nos enfermamos. Todos nos enfermamos. Ya sea que seas una persona vegana o vegetariana, y hagas 3 horas, 4 horas de gimnasio, y te levantes a las 4 horas de la mañana y te bañes con agua helada, y vas ahora a hacer tus terapias de hielo, y estás muerto de frío ahí, te vas a enfermar. Y tomas estos suplementos vitamínicos y te inyectas complejo B, te vas a enfermar. Y buscan los climas más perfectos y que no haga mucho frío y no haga mucho calor, te vas a enfermar. Y vas con el nutriólogo, vas con la enfermera y eres una obsesiva del alimento y que sí, y que el chocolatito no, porque bueno, no, eso cae mal, te vas a enfermar. No hay manera de que te afecte una enfermedad. Bueno, estoy hablando de una persona con una vida normal. Y eso a Siddhartha Gautama le saca de onda y dice, ¿cómo que todos nos enfermamos? Y ese es el primer choque que tiene con la realidad. Y como todos ustedes, cuando chocaste por primera vez con esa realidad, pues eso nos da miedo, quizás hasta te dio así un poquito de taquicardia, y vas corriendo otra vez a tu casa y te metes a tu cama y te quedas, no quiero enfermarme, no quiero enfermarme. Pero pues la vida sigue y las cosas siguen. Se dice que en el segundo escenario, la segunda salida que hace de su palacio Siddhartha Gautama, también va caminando con su asistente. Y de pronto ven a una pareja de viejos, pero viejos. Ustedes seguramente ya conectaron, si no es con tu bisabuelo, con tu abuelito, con tu abuelita. Si llegó a los 90, 92 años, acuérdate cómo era tu abuelo o tu abuelo. Con el cuerpo completamente seco. Mi papá murió a los 93 años y nunca se me va a olvidar cuando me dijo, mira hijo, yo para levantarme y para sentarme estoy cargando 2 sacos de cemento. Era un dolor. Solamente levantarse y solamente el sentarse era un enorme dolor. Era como un peso de estar cargando 2 sacos de cemento completo, de 50 kilos cada uno. Es terrible la vejez. No nos hagamos tontos. Enorme sufrimiento la vejez. Pero hablando de la vejez, viejos. Todavía nosotros ahí andamos. Pero ya cuando lleguemos a los 85, 90 años, no va a ser esto. El domingo fui a comer con mi hijo y con mi nuera y estaba un señor enfrente de nosotros. A ver, tengo fácil 90, muy parecido a mi papá. Y estaba rodeado de me imagino que eran sus nietas, unas personas muy atentas con él, por cierto. Y le sirvieron unos platos que tú dices, híjole, qué buena vida tiene este viejo. Pero se la pasó tosiendo. Y cada vez que tosía, le salía una lágrima. Y yo lo veía, y veía ahí cómo estaba lleno de felicidad con sus nietas. Seguramente eran sus nietas, porque eran jovencitas. Muy amables, muy cariñosas con él. Y él como si quería disfrutar a sus nietos, a sus nietas ahí. Y no podía. Comía, le daban casi se asfixiaba. Y se ve que ya lo conocía porque ni se asustaba. No, todos no estábamos asustados de él. Allí le daban sus palmaditas. Y no pudo disfrutar la comida. Estaba
ya no estaba funcionando, sus huesos. Y después cuando quiso levantarse, yo le dije a mi hijo, oye, Julián, levántate y ayuda. Y mi hijo inmediatamente se levantó para ayudar al Señor, pero las nietas nos dijeron que no, que muchas gracias. Y ya iba a levantar y caminaba. Y tenía que pararse y descansar. Si te va bien en la vida, eso te va a pasar. Vamos a caminar 3, 4 centímetros, nos vamos a agotar, vamos a respirar, vamos. Y eso sí nos va bien de llegar a esa edad. Y cuando ves Siddhartha Gautama a la vejez, lo que era la vejez, viene otro shock, viene otro enfrentamiento a la realidad. Todos estamos envejeciendo. Ayer, hoy, eres más viejo o vieja que ayer. No hay manera de parar el tiempo. Y regresa otra vez Siddhartha Gautama todo asustado. La vejez, no quiero vivir la vejez, no quiero vivir eso. Es tremendo vivir la vejez. Y pues ni modo. Y después vuelve a su casa a esconderse, como lo hacías tú, a buscar un refugio, como lo hacías tú, o lo haces tú. ¿Dónde no experimentar la enfermedad y dónde no experimentar la vejez? Pero la vida sigue. Y todo es imparable. El tiempo, el espacio, las cosas cambiando, transformándose. Después dice que vuelve a salir. Y venía todo choqueado, igual que tú. Todo sacado de onda, igual que tú. Y va caminando con su asistente. Y de pronto, si ustedes conocen un poquito la cultura hindú, en la cultura hindú los cadáveres no se esconden. Los hindúes están acostumbrados a que cuando una persona muere, se le pone en una cama, sus amigos o sus familiares lo cargan y lo pasean por los lugares donde a esa persona le gustaba ir. Haz de cuenta que cuando tú te mueres, te van a decir tus hijos o tus familiares, te vamos a pasear por el Costco en que ibas, te vamos a pasear al cine que te gustaba, te vamos a pasear por el restaurante que comías tan rico. Y en la India así es, la mayoría de las personas que mueren se les pasea por los lugares que eran sus preferidos. Así que en tu testamento puedes decir eso, nomás para hacerle la vida imposible a tus herederos. Pues si quieren mi herencia, me tienen que pasear por aquí, por acá, llevarme a Cancún y regresar. Y cuando ven Siddhartha Gautama, no era Buda todavía, era Siddhartha Gautama, ve un funeral y un cadáver. Y además a los cadáveres en la India no se les oculta el rostro, se les oculta el cuerpo con una manta blanca y con la carita se les deja afuera. Y de hecho los brazos se dejan también hacia afuera. ¿Te acuerdas tú cuando viste? Me imagino que ya todos ustedes han visto un cadáver, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando viste el primer cadáver en tu vida. ¿Te acuerdas? ¿Qué sentiste? Y más si lo tocaste. Yo me acuerdo cuando murió mamá, toqué, la toqué, aquí en frío, parecía un bloque de hielo. Es impresionante un cadáver. Yo he tratado de buscar la explicación por qué los cadáveres se enfrían tanto, pero es un enfriamiento que parece hielo. Y es impresionante. Ya después se han visto muchos, pues ya te empieza a impresionarte. Acuérdate cuando viste por primera vez un cadáver de tu tía, de una amiga, la primera vez que viste un cadáver, ya sin respirar, un montón de cuerpos, un montón de carne, inamovible. Y después a las 3, 5, 6 horas se ponen como una tabla. Eso de las películas que se llevan en cadáver así no es cierto. Los cadáveres se ponen duro,
parece un tablón. Y ya ese fue la crisis más fuerte existencial que tuvo Siddhartha Gautama, al enterarse que se iba a morir y que sus padres, sus amigos, sus amigas, sus consortes, todos iban a morir. Y se va otra vez a su palacio a esconderse, como tú. Te fuiste a misa o te fuiste a pistear por ahí. ¿Qué hacías? Para olvidar este escenario, este cadáver que no lo puedo quitar de la cabeza. La muerte. Y va otra vez Siddhartha Gautama y se esconde en su palacio, igual que tú, escondiéndote en tu casa, escondiéndote en tu recámara, yéndote a esconder con tu amiga, con tu amigo, yendo al gimnasio para olvidar todas estas cosas, yendo al cine, prendiendo Netflix para ver la serie de los vikingos. Y haciendo cosas para enfrentar la impermanencia. Y se dice ya que el cuarto y último escenario de Siddhartha Gautama a sus 29 años sale y de pronto van caminando él y su asistente y encuentran a una personita ahí, sentada, recargada en una columna, con un cuenco como estos, un cuenquito ahí enfrente de él, como para pedir limosna y alimentos. Y Siddhartha Gautama lo ve, y le ve el rostro completamente pacificado. Un rostro lleno de luminosidad y de paz y de tranquilidad. Y Siddhartha Gautama lo ve. Y le dice a Shana era su asistente, le dice, Shana, ¿qué es este cuate que está aquí? Que mira, está ahí con su túnica ahí, un cuenquito pidiendo limón y una sonrisa. Satisfecho, pacífico, sereno, tranquilo, respirando con suavidad, con unas emociones, unos sentimientos completamente apaciguados, un cuerpo limpio, relajado. Y le dice Shana a Siddhartha Gautama, es un sadhu, es un monje, es una persona que se dedica al camino espiritual. Y ahí Siddhartha Gautama, ¡pum!, le nace la chispa por fin. Y dice, yo quiero eso. Yo quiero tener una buena vida. Yo no quiero sufrir, yo quiero vivir en paz. Y que mi vejez, mis enfermedades y mi muerte sea parte natural de esta paz, esta serenidad. Voy a tomar mi camino espiritual. Y a los 29 años, el padre que era rey, cuando ve, quizá algunos de ustedes vivieron esto, cuando ve que su hijo empieza, como se dice hoy, a alocarse, como seguramente algunos de ustedes dijeron, ¿vas a un retiro? Claro, te locas estás, ¿eh? Pues qué bueno que vas, se siente uno medio raro, medio extraño, ¿no? O tus papás o tu pareja. Pues a ver si regresas con otro hondo, ¿eh? Porque la gente, cuando uno toma un camino espiritual, se sacude mucho. Y no lo vean como algo extraño, al Siddhartha Gautama le pasó. Y el padre entonces ve que su hijo cada vez más está entrando al camino espiritual. Y él quería que fuera rey, no un monje. Ahí con una túnica y caminando en las calles como un pordiosero, pidiendo comida, limosna, un príncipe. Pero ya Siddhartha Gautama ya había decidido. Y de pronto al rey, al padre de Siddhartha Gautama se le ocurre, pues lo voy a casar, como pasó a alguno de ustedes. A ver si sí agarra la onda, a ver si ya aterriza. Y empieza a hacer cosas ya de persona madura, que se casa. Y además que tengo un hijo. Y efectivamente Siddhartha Gautama se casó con una prima hermana que se llamaba Yasodhara,
que por cierto fue la segunda monja en la comunidad de Siddhartha Gautama. Se dice que era una princesa también, era una persona hermosísima, no lo dudo. En aquel entonces, lo que es el norte de la India, las poblaciones de aquel entonces eran poblaciones, no son negras, son poblaciones, puedo decir, más hacia morenas negras, pero son personas muy bellas. Tienen una constitución muy bella. Todavía hay muchas comunidades como las que vivió Siddhartha Gautama. Y tuvieron un hijo. Y el hijo se llamó Rahula, que también se convirtió en monje, por cierto. Y Rahula quiere decir, no lo sientan esto mal, no es chocante, no es nada. Quiere decir obstáculo. Porque Siddhartha Gautama, cuando tiene Yasodhara a su hijo, se asoma Siddhartha Gautama y ve a su hijo, y ella quería irse a su camino espiritual y dijo, este es un obstáculo. ¿Cuántos de ustedes no han tenido grandes problemas por tener un hijo? Y ese hijo te obliga a renunciar a muchas cosas, entre ellas tu camino espiritual. Un hijo es tremendamente difícil tener un hijo y tener un camino espiritual. Los hijos requieren full time. Ni siquiera, y menos en los primeros meses, ni siquiera puedes leer. Porque se cayó un ratito el niño ya de llorar y te vas a dormir y hasta ahí llegas. Muchos de ustedes son mamás, me imagino, y han vivido esta experiencia. Pero él ya a los 29 años decide irse, se va de sus palacios, y Siddhartha Gautama de los 29 a los 35 años es un asceta. Un asceta quiere decir una persona que busca su camino espiritual de una manera radical. Se dice que se metió al bosque a esos 6 años con otros 5 ascetas, muy famosos los otros 5 ascetas también. Los primeros discípulos de Siddhartha Gautama fueron ellos. Y la idea de los ascetas es un poco la idea de... Aquí me tengo que meter a otro tema, pero pues está bien, ¿no? Está bonito el día para platicar estas cosas. Los ascetas, ustedes lo conocen hoy como los yogis. Y el concepto de yogi no es un concepto como el que tenemos ahora de hasta aquí. Sí es parte de eso, ¿no? Pero un yogi es una persona que plantea la idea de que nuestra divinidad interna no se conecta con la divinidad externa, como le quieras llamar tú, por culpa de nuestro cuerpo. Para un yogi, el cuerpo es el obstáculo más poderoso que tenemos de conectar nuestra vida, nuestra divinidad individual con la divinidad universal o cósmica. Y bajo esa idea, entonces tú tienes que decir, entonces si tú estás practicando el camino espiritual es para conectar tu divinidad interna con la divinidad externa. Y si tú dices que el cuerpo es el obstáculo más poderoso que tengo para esta conexión, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que romper este cuerpo, para rompiendo el cuerpo, mi divinidad interna se conecte con la divinidad externa, ¿verdad? Es lógico. Si tú en este momento te dices, ¿sabes qué? El obstáculo más poderoso que tengo para mi camino espiritual es en la colonia donde vivo. Si vives allá en México por la colonia Roma, no te dejan ni meditar, porque todo el día hay música, ruido, autos, camiones, ambulancias, motos, gritos, pleitos en tu edificio. Dice, mira, mi obstáculo más poderoso que tengo para mi camino espiritual es donde estoy viviendo. Me tengo que cambiar. Pues cámbiate. Ese es tu obstáculo. Para un yogi, el obstáculo de su camino espiritual es su cuerpo. El yoga se inventó desde hace 3000 años, mucho antes de Siddhartha Gautama. El yoga se inventó como una manera de exprimir, de romper el cuerpo, para rompiendo el cuerpo, mi divinidad interna se conecte por fin con la divinidad externa.
Porque mi sufrimiento, ese es el pensamiento de los yogis, porque mi sufrimiento lo estoy experimentando porque estoy separado de la divinidad. ¿Ven la lógica? Para un cristiano, su sufrimiento es porque está separado de la salvación, porque está cultivando pecados. Cada religión, cada filosofía tiene una manera de interpretar por qué sufrimos. Para el yogi sufrimos porque estamos separados de la divinidad. ¿Cómo dejo de sufrir? Pues juntando mi divinidad individual, como se dice metafóricamente, mi gota de agua, llevarla al mar. Lleva tu gota existencial, llévala al mar y suéltala en el mar. Y ya, te fundes con todo el mar. Y se dice que Siddhartha Gautama, de los 29 a los 35 años, que es la época de asceta, algunos de ustedes han visto las estatuas de Siddhartha Gautama, que está así casi como un cadáver, flaco. Se decía que las costillas le pegaban en la columna vertebral. Es esa época de los 29 a los 35 años. Y se dijo que llegó a comer un granito de arroz diario. Un día deberíamos de hacer eso. ¿Qué hay de comida? Un granito de arroz. Comían raíces, comían plantas salvajes. Hasta que a los 35 años, casi nos quedamos sin Siddhartha Gautama, casi muere Siddhartha Gautama, está completamente deshidratado, completamente desnutrido. Y va y se sienta al lado de un río, que es una de las ramas de ahorita del río Ganges, y se sienta ahí, y se dice que se cayó, y apenas pudo salir a la orilla para salvarse. Así como todos ustedes se han agotado a veces en su vida. A todos la vida nos agota. Y ahí sientes que vas con un psicólogo, vas con el terapeuta, y vas allá, y tomas estas medicinas, y vas con el psiquiatra, y vas acá, y vas a retiro budistas, y vas a otro retiro cristiano, y vas a otro retiro del niño interior, y allá andas buscando a ver dónde agarrarte para subir, y que no te lleve la corriente de la vida. Y a Siddhartha Gautama le pasó igual. Y logra salir y se siente por fin. Y de pronto ve una canoa que va con dos hombres. Uno va remando y el otro es un músico que está con una cítara, que es una guitarra hindú. Y se le queda viendo Siddhartha Gautama a estos dos hombres. Uno remando y otro con la cítara tocando. Y se fija Siddhartha Gautama que el cuate, el músico, constantemente está ajustando las cuerdas, de tal manera que no estén muy duras, ni están muy blanditas, muy sueltas. Para que tenga un buen tono, la cuerda tiene que estar bastante bien sincronizada, tensada, bastante bien equilibrada en su tensión. Y dice ahí viene una segunda chispa hacia Gautama. Hijo, el camino espiritual es un camino en medio. Ni me voy al extremo de la miseria, de la culpabilidad, de la víctima, del nihilismo, de todo está mal, todo esto es un error, nada sirve, ni tampoco, que lo vivió él, Siddhartha Gautama, de los 29 a los 35 años. Ese se llama el camino nihilista, el camino donde tú ves todo mal, nada tiene remedio, nada sirve, y tampoco se da cuenta él que es bueno irse al otro extremo, al camino que hoy podríamos decir que anda muy de moda, por cierto, el camino del hiperoptimismo. Todo está bien, todo es hermoso, vive la vida, vive el presente, es que no te importa ni el pasado ni el futuro, todo está bien así está bien todo, no le muevas nada, todo es felicidad, alegría, tú sonríes nomás, o la ley de la atracción, piensa, voy a tener un carro nuevo, voy a tener un
pones un carro nuevo enfrente de tu casa. Lo que se llama el hiperoptimismo, o también se le llama en términos filosóficos el eternalismo. Y eso son los que llamamos nosotros los polos extremos del camino, de los caminos de la vida. Si ya te agontaba lo que descubre, es el camino medio. Ni tanto negativo, ni tanto nihilismo, pero tampoco tanto optimismo y tanta felicidad superflua, tanta alegría. Es irte en el camino medio, en el equilibrio emocional, en el equilibrio mental. Y a eso le llamamos, de hecho, lo que ustedes conocen como budismo, el nombre más adecuado debe de ser el camino espiritual medio. Y él, en ese momento, se da cuenta que necesita sentarse a meditar, como tú lo hiciste ahorita en la mañana. Tengo que meditar esto. Y se dice que vio un árbol cuyo hijo de ese árbol existe hoy en día en Bodh Gaya, que es en el sur de Nepal y norte de la India. Y se sienta allá abajo y dice, no me voy a levantar hasta que me ilumine. Tenía 35 años. Y se pasa 7 días meditando, sin moverse. Le pasan miles de cosas. Ya, en algún momento a veces se las cuento. Y él se ilumina allí, abajo de ese. ¿Qué es la iluminación? Que allá hablamos algo de la iluminación. Leímos algo de la iluminación. La iluminación no es una experiencia mística en el budismo. No es algo extraordinario, ni mucho menos algo sobrenatural. La iluminación es una mente absolutamente ausente de pensamientos negativos y de emociones afligidas. Esa es la iluminación. Una mente donde ya no puede existir pensamientos perturbadores y ya no pueden existir emociones afligidas. Ya no hay. Haz de cuenta que tú mañana, aunque esto lo puedes escuchar como una tontería, pero haz de cuenta que tú el día de mañana, que ojalá les pase, te levantas de tu cama a las 7:30 con la campana de la norma y te levantas de tu cama y sientes que ya no hay ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento destructivo, ningún pensamiento afligido en tu mente. Y que tus emociones perturbadas, que tus emociones afligidas ya no hay. Ya no hay envidia, ya no hay celo, ya no hay tristeza, ya no hay melancolía, ya no hay tristeza, ya no hay nostalgia, ya no hay soledad, ya no hay envidia, ya no hay odio, ya no hay ira, ya no hay ansiedad, mucho menos ya no hay miedo, que no, ya no sientes ninguna emoción negativa o destructiva. Y tu mente solamente genera puros pensamientos positivos, de luminosidad, de creatividad, de lucidez, de claridad. Esa es la mente iluminada. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si tú ya no tuvieras pensamientos negativos y ya no tuvieras emociones afligidas o dolorosas? ¿Qué harías con tu vida? ¿Cómo te comunicarías con los demás? ¿Qué harías si vivieras tú una arañita allí? ¿Cómo sería tu vida? Pues échale, pues haz el silencio, espera. Échale a tu imaginación. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera estos malos sentimientos? O estos pensamientos tan negativos, tan dolorosos que tengo. Ya no tengo miedo a la vejez, ya no tengo miedo a la enfermedad, ya no tengo miedo a la muerte. No me asusta, no me aterra que las cosas cambien. No me aterra que las cosas, que las personas que me amen me dejen de amar. Ya no temo de las personas que yo amé y ya no las ame hoy. Ya no hay temor, ya no hay miedo. ¿Cómo sería tu vida? Ahí te puedes dar una buena caladita de lo que es la práctica de la iluminación. Claro que ese estado mental que logras ya te Gautama a sus 35 años,
abajo del árbol Bodhi, pues lo adornamos, le damos un montón de flores, le damos un montón de historias, le damos un montón de leyendas para glorificar esa práctica. Pero la iluminación es eso nomás. En términos modernos podríamos decir, la iluminación no es más que una mente absolutamente desintoxicada. Punto. Limpiecito. Así como cuando compras un carro nuevo, ¿no? Y te lo dan así la llave de la agencia y ves el carro impecable, enceradito, brilloso, y dices, wow, así es nuestra mente iluminada. Algo que es impecable. No tiene ni un granito de polvo. Y esa es la mente que logra cierta Gautama de los 35. Ahí, cuando logra esa mente, es la mente del Buda. Deja de ser Siddhartha Gautama y se convierte en Buda. Una persona cuya mente está completamente purificada y logra entender las cosas tal y como son. Y al entender las cosas tal y como son, su corazón se abre y conecta con todos los seres sintientes. Completamente conectado. Ya no está aislado, ya no está separado de los demás, completamente fusionado. Y ahí él, desde esos 35 años hasta los 80 años que muere, se la pasa él dando enseñanzas, tratando de explicar a la gente el camino espiritual que él había descubierto, que hoy le llamamos budismo. La práctica de purificar nuestra mente para poder tener una experiencia, una vida bondadosa, pacífica, de verdadera felicidad, de verdadera satisfacción. Y que las cosas que nos sucedan las podamos nosotros procesar de manera natural. Sean esas cosas buenas, sean esas cosas malas, no nos son extrañas. Con una mente iluminada. Y esa es nuestra práctica espiritual. Ese es el puerto donde queremos llegar. Ahí queremos llegar. Y en el Mahayana, que ayer hablamos mucho de esto, y en el Mahayana no solamente queremos llegar nosotros, queremos llegar todos juntos. Y no solamente queremos llegar todos juntos, queremos llegar todos al mismo tiempo. Liberarnos del sufrimiento samsárico, de las enormes telarañas y los enormes engaños que nos hemos hecho con la vida. Y que esas telarañas y esos enormes engaños te han hecho sufrir. Sufrimos porque no entendemos las cosas, porque no las vemos con claridad. Y en la medida en que empecemos nosotros un camino espiritual y empecemos a ver con claridad las cosas, en esa misma medida vamos a reducir nuestro sufrimiento. Lo cual no quiere decir, por cierto, que no vas a tener otras experiencias desagradables. Vamos a seguir teniendo experiencias desagradables. Así es el samsara, no es de otra manera. Este mundo así es. Tú no tienes la culpa. No estás sufriendo tú porque eres un error. Ni tampoco estás tú sufriendo porque te faltan cosas, ni tampoco estás tú sufriendo porque te sobran cosas. Sufrimos porque es la característica natural del samsara. Y el mismo Buda a los 35 años cuando se iluminó, sufría también. Sufrió acoso, sufrió hambre. De hecho, a los 80 años él muere por una intoxicación alimenticia, un enorme dolor en el cuerpo. Pero su mente estaba completamente estable, tranquila, pacífica. Y a mí me gusta a veces poner un ejemplo muy sencillo de qué es esta, y ahorita voy a hablar un poquito de lo que es la mente.
de lo que es esta puerto donde queremos llegar, qué mente queremos tener. La mayoría de ustedes, seguramente habrá uno o dos que no lo haya vivido, hemos visto accidentes en carreteras. A mí me ha tocado varios, aquí la de Cuernavaca cada rato se chocan, y más los que andan en moto. Cuando tú vas pasando y ha habido un accidente muy fuerte y hay personas tiradas en la carretera, pues tenemos muchas reacciones, ¿no? Si no eres una persona que está muy comunicada con ese tipo de situaciones, pues uno se pone nervioso y nomás si queremos, nomás como metiches, ¿no? Nomás veo, pero pues, no quiero ver mucho porque no voy a ver muerto ahí, descuartizado ahí en la carretera, no. Y salimos. Pero si tú eres médico o eres una enfermera muy, muy astuta, pues lo que vas a hacer es estacionarte y bajar. Y vas a ver a las personas que están tiradas ahí en el accidente. Y vas a ver cuál está más grave, cuál necesita más urgencia de atención y cuál no. Quizás está uno ahí tiradito con un dedito quebrado nomás, pero todo su cuerpo está bien. Este lo dejo al final. ¿Con quién te vas? Con el que está más grave. Pero no te pones tú, si eres médico o eres enfermera, no te pones tú ahí, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como le haces cuando te pasan cosas malas en la vida. ¿Y qué hago yo? Es que a mí, ¿por qué me pasa eso? Es que yo no quiero ver, es que no quiero vivir eso. Y empiezas a crear una mente completamente perturbada, completamente afligida, completamente enredada en miles y miles de pensamientos. Y no puedes hacer nada. Un médico no hace eso, espera, ¿va? Un médico equilibra su mente, asume toda su profesión, todo lo que se le ha enseñado y todo lo que ha practicado, ve a la persona que está más dañada y se va inmediatamente con él y trata de salvarla. Pero su mente está fija, enfocada, abierta, atenta, percatada de lo que está sucediendo para que sus acciones sean lo más eficientes y lo más bondadosas posible para salvar esa vida. ¿Sí o no? Esa es la mente que queremos tener. Una mente enfocada, estabilizada y clara, que cuando te suceda, que nos van a seguir sucediendo una cosa dramática, un dolor, un sufrimiento, tú puedas enfrentar ese sufrimiento y ese dolor o esa experiencia dramática con una mente pacificada, serena, enfocada, abierta y clara. Que seas un médico y no el escándalo que hacemos nosotros cuando no lo somos y vemos un escenario así. Y esa es nuestra práctica. Y ese es el sentido de por qué meditamos, por qué estudiamos, por qué leemos libros, por qué vamos a cursos, por qué vamos a retiros, por qué estamos en silencio, porque estamos trabajando nuestra mente. Tú eres esa mente. Y la tienes que, si tú quieres trascender tus frustraciones, tus ansiedades, tus miedos, tus angustias, tus celos, tu envidia, tu ira, si no quieres vivir esas experiencias internas mentalmente, tienes que conocer tu mente. Y aquí les va a dar mucho sentido de por qué meditamos en la contemplación. Para que tú puedas conocer tu mente, tu mundo interno, tienes que sentarte y observarte. Pero obsérvate sin lentes. No te pongas los lentes de mis criterios, mis opiniones, mis creencias, lo que leí hace el año pasado, lo que me dijeron. Te quitas todo eso y te ves tal y como eres. Y esto soy yo. Por eso decimos cuando meditamos en Samatha, que así se llama esa meditación, por cierto, Samatha. Meditamos en Samatha y lo primero que decimos es: no opino, no critico, no evalúo, no comento, no sopeso, dejo el pasto de esto y observo.
mente pacificada. Observe. Y ya cuando logremos observarnos y entendernos un poquito más, entonces sí, entramos al segundo escalón meditativo que le llamamos vipassana. Ya con una mente pacificada, con una mente clara, empezamos a hacer el análisis. ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Fue porque de niña me pasó esto? ¿O fue cuando yo cumplí 19 años, me pasó aquello, me violaron, me robaron, me golpearon? Y empiezas a hacer conectes de por qué estás viviendo lo que estás viviendo ahorita. Tú estás viviendo ahorita lo que te pasó en el pasado. El budismo no es vivir el presente, el aquí y el ahora. Es un método de los New Age. El budismo nos importa mucho el pasado, porque ese pasado es el karma que estás cargando ahorita. Y tienes que conocer tu pasado si quieres conocer tu presente. Y si quieres conocer tu futuro, pues conoce tu presente, porque ahorita ya estás construyendo tu futuro. Y empezamos a explicarnos de manera clara, objetiva, ecuánime, por qué vivo lo que estoy viviendo. Y cuando ya tú veas lo que estás viviendo, entonces sí puedes decir, esto no me gusta, esto sí lo quiero cambiar. Y allá entras a otro, pero antes de cambiar, antes de transformar, antes de hacer cosas nuevas, antes de crear una personalidad un poco más diferente de lo que eres, tienes que verte tal y como eres. Sentarte y contemplarte. ¿Cómo reaccionan los pajaritos? ¿Cómo reacciono a esto? ¿Cómo reacciono cuando me gritan? ¿Cómo reaccionas? Es un sonido. Es un sonido. Vas en el carro y alguien te menta a la madre. Es un sonido. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un sonido. ¿Te enfermas? Pues te enfermas. Te vas a enfermar, no te preocupes. Comiste el pollito medio podridito, pues ni modo, aguanta, te vas con el doctor, te das tu pastillita, te pones tus juguitos, tomas tus antibióticos, estás tranquilo, curándote, te das tu tiempo y te curas. Si no te mueres, de todas maneras. De todas maneras te vas a morir. De gripa o sin gripa. Y empezamos con esta práctica a ser personas poco más hábiles e inteligentes para poder tratar de gestionar lo que en vida vivió cierta mortana, enfermedades, vejez, muerte y otras cosas que se derivan de ahí. Tus proyectos que fracasan, las cosas que amas y pierdes. Todos nosotros hemos amado a personas que ya no están aquí con nosotros. La mayoría de nosotros hemos perdido trabajos que queríamos mucho y ya no los tenemos. A veces te pasas años y años en tu vida buscando algo y no lo encuentras. Buscando ese trabajo, buscando esa pareja, buscando esa ciudad, buscando moverte para allá. Queriendo cambiar nuestro cuerpo. Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres. Altos que quieren ser chaparritos, chaparritos que quieren ser altos. ¿Usted sabe? Y todos hemos perdido cosas que amamos. Personas, casas, autos que nos roban, celulares que se te perdió ayer cuando fuiste al teatro y lo dejas tirado y ya nadie te lo devolvió. Traías todas tus relaciones, todas tus cuentas, ¿sabes?
Y ahí es que entra, ahora sí ya voy a entrar por fin al tema que nos interesa, cada 4 minutos, muy bien. Y ahí es cuando entra lo que estamos viendo en este retiro. Necesitamos sabiduría, necesitamos comprensión y entendimiento. Y nuestra ignorancia ha sido tan poderosa desde el punto de vista de la teología budista, no nomás en esta vida, sino en vidas pasadas que hemos tenido, que creemos que la ignorancia es parte de nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces tú no has dicho, es que así soy yo? Es que así me crearon a mí. Es que esta es mi creencia. Y ahí te estancas. Es que yo me deprimo por cualquier cosa, así soy yo. Es que a mí me entristece cualquier cosa que pasa mala, me entra mucha tristeza. Es que así soy yo. La sabiduría que vamos a estar de aquí en las siguientes pláticas trabajando es una sabiduría que nos va a ayudar a salir del hoyo en que estamos, que se llama ignorancia. Ignorancia, acuérdense, en el budismo, en sánscrito se dice avijja. Y avijja quiere decir distorsionar las cosas por el modo en que tú las percibes. Y las percibimos sumamente equivocadamente. Y uno de los problemas básicos de la ignorancia es que la ignorancia es el obstáculo fundamental que tenemos para conectarnos con los demás, para conectarnos de una manera adecuada con uno mismo y con los demás. Hazte una pregunta ahorita que estás en retiro. ¿Cómo me conecto con los demás? ¿Cómo conecto con los sentimientos, la presencia de los demás? ¿Qué hago cuando los demás me lastiman? ¿Qué hago cuando los demás me aplauden? ¿Y qué hago con el enorme mundo que tienes que ni te critican ni te aplauden? O sea, las personas que tú ignoras. Porque no te importan, porque ni te hacen bien ni me hacen mal. Los neutros, les decimos nosotros. ¿Qué haces? ¿Qué haces contigo mismo cuando no te caes bien? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te platicas? ¿Cómo te contemplas? A ti mismo, a ti misma. ¿Qué haces contigo? Casi siempre nos la pasamos platicando de qué hacer con los demás, ¿verdad? Pues ya es tiempo que empieces a platicar qué hacer contigo mismo y dejar un poco en paz a los demás. Porque todos los demás están queriendo lo que tú quieres. Todos los demás quieren ser felices y nadie quiere sufrir. Ni tu peor enemigo quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Sufrimos porque estamos completamente ciegos, completamente llenos de ignorancia, de alucinaciones. Decía mi maestro Lama Zopa Rinpoche. Nuestra mente es una mente completamente alucinada. Y a él le gustaba mucho decir, no necesitas ninguna droga para alucinar la vida, ya la estás alucinando. Nomás con las creencias y opiniones y patrones mentales que tienes, con eso estás alucinando. No necesitas peyote, ni marihuana, cristal, ni nada de eso. Ya estás con una mente completamente alucinada. Esa es la ignorancia. Entonces necesitamos hacernos de ideas, hacernos de conceptos que nos permitan ir rompiendo esa ignorancia. Que nos permitan abrir esa ignorancia y comenzar a ver las cosas como son. Y para abrir nuestra mente a las cosas tal como son, tu mente tiene que estar pacificada, serena. No puedes ver las cosas reales si tu mente está viviendo un caos, una tormenta, o como le llamo yo, un tsunami de pensamientos y emociones, completamente
avasallados por tus pensamientos y tus emociones. Pues, ¿cómo vas a ver bien las cosas si estás una mente completamente caótica? Una mente completamente desordenada. Y sentimientos y emociones que te apabullan. Nomás levantándote. Y ves unas fotos y ya estás peleando con la persona que está ahí, que no sé qué, porque le la voy a quitar, que no sé qué. Le voy a escribir a mi prima que le presté los 5,000 pesos y no me los regrese, que los regrese. Entonces necesitamos tranquilizar nuestra mente. Mente, por último, mente en sánscrito se dice Shita, C-H-I-T-T-A. Y para aclarar, cuando nosotros hablamos de mente en el budismo, no estamos hablando de la mente cerebral. Eso es muy importante entender. Shita quiere decir mente-corazón. Shita quiere decir todo el mundo que está activado en tu interior. Quiere decir básicamente pensamientos, emociones, recuerdos, expectativas y un montón de imágenes. Esto es lo que llamamos nosotros los 5 estímulos internos. ¿Cómo está tu mente? Pues cómo estás conectándote con todos estos 5 factores, con todos estos le llamamos estímulos internos, que son tus pensamientos, tus emociones y sentimientos, tu pasado, la memoria del pasado que tú te haces, tu futuro y tus imágenes. Es lo que está pasando acá adentro. Esas cosas son las que están vibrando, están resonando en tu mundo interno. Y tenemos otras 5 cosas que hoy en la meditación en la mañana lo trabajamos, vamos a seguir trabajándolo. Tenemos otros 5 estímulos afuera. Tienes tus estímulos sonoros, pajaritos, mi voz. Tenemos tus estímulos visuales, estás viendo al Buda, estás viendo el altar, estás viendo el salón, etc. Tenemos estímulos olfativos, ¿no? Estamos oliendo, estamos con los inciensos. Tienen los estímulos gustativos, ahorita con el desayuno pues desayunamos y comimos, ¿verdad? Tienen los estímulos táctiles, que es tu piel conectándose ahorita con el calorcito, tu ropa, tu silla, etc. Y entonces tu vida es el modo en que tú respondes a estos 10 estímulos, 5 internos y 5 externos. ¿Cómo reaccionas tú cuando esos estímulos golpean tu shita, golpean tu mente, golpean tu mundo interno? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces con eso? ¿Ok? Cuando meditamos, estamos trabajando la observación, la conciencia de esos estímulos y viendo cómo estamos nosotros conectándonos con esos estímulos, los 5 de dentro y los 5 de fuera. Y la manera en que tú te conectas con esos 10 estímulos es la calidad de tu vida, es el sentido de tu vida, es la manera en que tú estás manejando tu vida. Si tú te manejas con esos estímulos, con coraje, con ira, pues yo te aseguro que vas a tener una vida pesada, ¿eh? Si tú te manejas a esos estímulos con apertura, claridad, suavidad, pues vas a tener una vida bastante buena. ¿Quieres saber cuál es la calidad de tu vida? Observa cómo respondes tú a esos 10 estímulos. Y eso te va a dar respuesta. Bueno, tan. Vamos a descansar unos 10 minutos. Vamos a tocar la campana para hacer nuestra meditación de mediodía, ¿no? Ahorita podemos levantarnos, ir al sanitario, caminar un ratito. Nomás no se vayan muy lejos.